Perfecto. Entonces aquí, vista. Y venga, coloquemos renglones. Listo. Entonces, desde el segundo corte, nosotros hemos estado hablando siempre de los mecanismos 4 barras, ¿sí? Hemos hablado de... Muy grueso. Regáleme un minutico, yo le cuadro aquí bien la... Hemos estado hablando de los mecanismos 4 barras. Bien. Con respecto a esos mecanismos, sabemos calcular los grados de libertad, que sabemos que es una ecuación que es m igual a 3 por L menos 1 menos 2 veces J1 menos J2. Perfecto. Después dijimos, sabemos Grashof. Grashof es S más L menor o igual que P más Q. Y sabemos directamente que esto me determina a mí lo que yo llamo cadenas cinemáticas. Estuvimos viendo síntesis dimensional. Y síntesis dimensional lo que me va a entregar a mí son las longitudes de los eslabones. Miren que con toda esa información que nosotros tenemos a este punto, entonces ya podemos decir, para una determinada idea de diseño y un mecanismo, el cual va a contener un número determinado de eslabones y unos tipos de juntas de conexión, utilizando grados de libertad, yo puedo definir si esa idea que yo tengo va a girar o no va a girar, si se va a mover o no se va a mover. Luego, utilizando Grashof y teniendo en cuenta las longitudes de esos posibles eslabones, yo puedo decir cómo se va a mover. Y si yo, por cualquier razón, necesito entrar a definir de una manera un poco más concreta, más cuantitativa, esas dimensiones de los eslabones, pues puedo utilizar síntesis dimensional. Entonces, básicamente a este punto, el movimiento del mecanismo es definido, o sea, ya lo tenemos definido. El movimiento del mecanismo es definido. Pero entonces quiero que pensemos algo y creo que es importante que toquemos esa situación. Pensemos en un mecanismo del motor a combustión. Permítame, yo copio acá una imagen. Google, voy a hablar de mecanismo, manivela, pistón. Listo. Y venga, intentemos sacar aquí una imagen que nos pueda como servir para lo que yo quiero explicar. De pronto, pistón de un carro, a ver si de pronto aparece pistón de un carro. Este sería perfecto. Yo creo que esta imagen está perfecta. Esta imagen es perfecta. Sí, con esta podemos explicar. Bien. Muchachos, ahí estamos viendo un mecanismo manivela corredera, ¿cierto? Sabemos que los mecanismos manivela corredera se originan a partir de un mecanismo 4 barras conjuntas revoluta, al cual le ha aplicado una regla de transformación. ¿Y cuál es esa regla de transformación? Reemplazar una junta revoluta por una prismática. Se mantiene el mismo grado de libertad y puedo llegar a las mismas condiciones de funcionamiento y a las mismas condiciones de posición. Aquí estamos viendo lo que es el funcionamiento básico de un motor de combustión interna. Podemos decir que tiene 4 etapas, una primera etapa de admisión, una segunda etapa de compresión, una tercera etapa de expansión y la cuarta etapa que es el escape de los gases de la combustión. Entonces lo que yo quiero hacer referencia aquí es lo siguiente. Miren que el movimiento del cigüeñal, que es esta parte que yo estoy hablando acá, el cigüeñal es este. Ese es el eje de rotación, esto sería una revoluta. Aquí tendríamos otra revoluta y aquí tendríamos una prismática y pues lógicamente esto sería otra revoluta. Miren que el movimiento de rotación de ese cigüeñal necesariamente tiene que coordinar con el árbol de levas que viene en esta parte. Si el árbol de levas no está en función de ese movimiento del eje del cigüeñal, vamos a tener destiempos en la admisión del combustible, vamos a tener desfases en la parte de compresión. De pronto cuando yo esté comprimiendo esa mezcla de gasolina con aire, las válvulas están abiertas, entonces no voy a poder alcanzar las presiones de interés.
De pronto en el momento en que yo quiera hacer el proceso de expansión, las válvulas se abren. Y si las válvulas se abren, pues parte de la presión que debería ir en esta parte de aquí, porque aquí yo voy a tener una presión y yo voy a tener una carga distribuida sobre la cabeza del pistón. De pronto esa carga distribuida, esa presión no va a ser el valor que yo espero. Entonces miren que es necesario tener una coordinación entre el árbol, entre el cigüeñal y el árbol de levas. Entonces, por tanto, eso nos pone a nosotros en la situación de poder saber cómo en función de la posición de este eslabón, yo puedo determinar la posición del acoplador, que sería este, y puedo determinar la posición, en este caso haciendo referencia a la junta, perdón, a la corredera, ¿sí? Entonces es necesario para una rotación de 360 grados de la manivela, en cada instante de tiempo yo poder saber o poder posicionar en dónde se encuentra el acoplador, en dónde se encuentra el balancín o en dónde se encuentra la corredera, ¿listo? Entonces es en esta parte en donde nos vamos a concentrar estos primeros días. Es poder decir, venga, si la posición de la manivela son 35 grados y tiene una longitud de 10 centímetros, dígame cómo puedo yo ubicar el acoplador, en dónde está el acoplador. Ojo, ¿y dónde está el acoplador? No me vengan a decir, profe, es que está conectado a la manivela. Pues es que, hermano, eso se sabe. Pero yo necesito poder estar en la capacidad de definir la ubicación del acoplador de una manera matemática. Y lo mismo con, ya sea el balancín o la corredera, que sería el eslabón de salida. Entonces vamos a estar conversando en esta primera parte de la temática del tercer corte, vamos a estar hablando de análisis de posición. Si conozco la posición de los eslabones, acordémonos que la posición es una función que cambia en el tiempo. Y si yo tengo una función que cambia en el tiempo y la derivo con respecto al tiempo, en este caso, la posición, pues voy a obtener la velocidad. Entonces vamos a hablar más adelante de un análisis de velocidad. Y si yo tengo la velocidad variando en el tiempo y la derivo con respecto al tiempo, pues voy a obtener la aceleración. Listo. ¿Vamos claros hasta acá, muchachos, o tenemos alguna duda? Bien. Por ahora bien, Si, Claro, profe. listo, de una. Si tenemos, cuando yo pregunte, nadie dice nada, asumo entonces de que vamos bien, listo. Y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, siéntase en la plena tranquilidad de preguntar, de interrumpir, y con gusto lo vamos a retomar, listo. Entonces yo pienso que aquí es importante que hablemos como de algunas consideraciones básicas, sencillas, que quizás nosotros ya hemos tenido un primer acercamiento en la parte de dinámica, y que nos ha podido generar un poco de confusión, pero que pues a la larga no es algo tan complejo. Listo. Cuando nosotros estemos hablando de posición, vamos a hablar de dos aspectos: posición absoluta o posición relativa. Listo. Creo que el mejor ejemplo que nos dan a nosotros de la posición absoluta es la posición de la Tierra con respecto al Sol, de la Tierra con respecto al Sol. Y creo que el mejor ejemplo que le dan a uno cuando está viendo en dinámica de posición relativa es la posición de la Luna con respecto al Sol. Yo logro referenciar mi Tierra con respecto al Sol, asumiendo que el Sol es el centro de nuestra galaxia y es el centro de coordenadas global. ¿Listo? Entonces yo puedo llegar y decir, la Tierra se encuentra a una distancia de tantos años luz con respecto al Sol. Pero luego, como la Luna orbita alrededor de la Tierra, entonces yo digo que la Luna con respecto al Sol tiene una posición relativa, no es una posición absoluta. ¿Listo? Entonces, intentando dibujar un poco esto para que nos quede un poco, para que sea un poco más fácil entenderlo, voy a utilizar dos gráficos como relativamente sencillos. ¿Listo? Imaginémonos que aquí tengo el sistema de coordenadas global, que sería el Sol, el cual es considerado el centro de nuestra galaxia, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando en un plano, armaría un sistema de coordenadas de esta forma, y diría que por aquí, esto que yo voy a llamar el punto A, sería la Tierra. Entonces, si este es el centro de la galaxia y aquí tengo el Sol y la Tierra orbita alrededor del Sol, entonces yo puedo referenciar la posición de la Tierra con respecto a un vector que lo voy a llamar RA, y que si yo estuviera referenciando esto con respecto a un plano, entonces diría que ese vector RA estaría a un ángulo de θ grados.
Es lógico y fácil entender que un vector en el plano se puede descomponer en una componente en Y que la va a llamar RY y una componente en X que la va a llamar RX. Un ejemplo sencillo, imagínense que la Escuela Colombiana de Ingeniería es el centro del sistema de coordenadas global y que ese punto A es Monserrate. Y simplemente el vector RA es el vector en línea recta que va desde la escuela hasta Monserrate. Y ese ángulo teta, pues es el ángulo que va a formar con respecto al plano que yo estoy tomando de referencia, que pues en este caso el plano sería X, la autopista, Y como apuntando hacia los cerros, ¿cierto? Sería más o menos de esa forma, el plano sería el suelo y podría tomar esta posición de Monserrate con respecto a la escuela como un vector en línea recta de magnitud RA a un ángulo teta. Ahora, si yo intento referenciar esto con respecto a un sistema de coordenadas local, entonces yo voy a decir lo siguiente. Esto es de manera global. Si yo quiero hacerlo de manera, permítame, yo copio esto acá. Si yo lo quiero hacer con respecto a un sistema de coordenadas local, entonces eso implica que ese punto A tiene una referencia o tiene una posición con respecto a un sistema de coordenadas local, que lo voy a llamar aquí X', Y'. Entonces, visto desde esa referencia, yo voy a decir, el punto A en este caso sería la Luna. La Luna se referencia con respecto a un sistema de coordenadas local cuyo origen sería la Tierra. Entonces, desde la Tierra trazo un sistema de coordenadas X', Y'. Pero si yo quiero referenciar de manera absoluta la Luna, no lo puedo hacer con respecto a ese sistema de coordenadas X', Y', sino que lo tendría que hacer con respecto a un sistema de coordenadas absoluto definido por ¿quién? Por el Sol, que es el centro de nuestra galaxia. Palabras más, palabras menos, ahí estaríamos hablando de lo que nosotros estamos conversando, que sería un análisis de posición. Ahora, algo que quiero que vayamos como teniendo en cuenta y lo vamos a utilizar de manera amplia durante estas, necesito adicionar otro tipo de lápiz, pero yo lo adiciono acá. Necesito adicionar este lápiz, sí, y negro. Listo. Entonces vamos a estar hablando de lo siguiente. Ese punto A, el punto A, el punto A, lo puedo referenciar utilizando coordenadas polares o cartesianas, cualquiera de las dos, listo, cualquiera de las dos formas lo puedo hacer. Si estoy hablando de forma polar, si lo estoy hablando de coordenadas polares, forma polar, entonces yo voy a decir que esto va a ser de la forma, la magnitud del vector RA, o sea, su longitud, a un ángulo teta. Si estoy en la escuela y quiero ir a Monserrate, entonces dígame, ¿cuánto es la distancia en línea recta desde la escuela hasta Monserrate? Y con respecto a un sistema de coordenadas global con origen en la escuela, dígame a qué ángulo tengo que moverme para llegar a Montserrat, que es lo que yo tengo ahí. Listo. Ahora, si lo quiero expresar en forma cartesiana, es muy sencillo. Cartesiana. Voy a decir, muévase en el eje X una distancia Rx y después de que llegue o alcance esa distancia Rx, muévase con respecto al eje Y, una distancia Ry. Listo. Una cuestión bastante simple, bastante sencilla con respecto a la posición de los mecanismos. Algo que quiero que conversemos también es algo que se llama desplazamiento o trayectoria. Listo. Es muy diferente cuánto me desplazo a cuál fue la trayectoria que yo seguí para llegar a ese desplazamiento. Imaginémonos que yo tengo aquí el punto A y quiero ir al punto B, ¿sí? Entonces, sería muy bacano yo poder salir de mi casa, los que viven lejos, y llegar en línea recta a la escuela, sin tener que dar vueltas, sin tener que ir hasta la estación tal y después coger un alimentador. Sería fantástico, una línea recta, ¿cierto? Ese es el desplazamiento que yo necesito recorrer para llegar del punto A al punto B, para poder llegar de mi casa a la escuela. Sería perfecto poder ir en línea recta. Pero pues sabemos que desgraciadamente eso no es posible, que sería muy bacano,
Seguramente si eso llegara a pasar, aún así seguiríamos llegando tarde, pero pues eso ya es otra cuestión diferente. Sabemos que para poder llegar de mi casa a la escuela, yo necesito seguir una trayectoria, ¿sí? Entonces son dos cuestiones muy diferentes. Esto es una trayectoria que yo debo recorrer para llegar del punto A al punto B. Y otra cosa muy diferente es esto que estoy pintando en B, que es lo que yo llamo el desplazamiento. Listo. Muchachos, ¿estamos claros con estas condiciones preliminares o necesitamos como entrar a profundizar un poco más? Bien, vamos entonces a entrar a evaluar la parte del análisis de posición. Aquí yo les estoy armando este libro en OneNote y lo que pienso hacer de pronto más tardecito es compartirles el link de acceso para que ustedes puedan entrar a estos apuntes, para que ustedes puedan entrar, revisarlos y les quede pues como los apuntes de esa manera un poco más organizada. Entonces, para poder hablar de cualquier tipo de análisis, sea de posición, de velocidad, de aceleración, es muy importante que hablemos de algo, y es lo siguiente, lo voy a escribir aquí con letra, y es representación en configuración de lazo vectorial de mecanismos. Listo, necesito tener claro qué es eso. Entonces, básicamente, tener una representación en configuración de lazo vectorial de mecanismos es entender que cada uno de esos eslabones que hemos estado hablando, la manivela, el balancín, el acoplador, yo los puedo graficar o los puedo entender como si fueran vectores, ¿sí? Como si fuera un vector. Vamos a extrapolar un poco más esa idea. Listo, imaginémonos que yo tengo aquí un sistema de coordenadas global, sistema de coordenadas global XY, que sobre ese sistema de coordenadas local yo voy a tener por aquí una junta que me conecta la manivela a tierra y que por acá voy a tener otra junta que me conecta el balancín a tierra. Y que de esas juntas van a salir mi manivela, de esa junta va a salir mi acoplador y que esa junta va a conectarme al balancín. Mecanismo 4 barras. ¿Qué cadena cinemática? Pues ya en este punto no es de nuestro interés, porque nuestro interés es poder hacer una representación en vectores de ese mecanismo para después poder establecer una ecuación matemática que me permita a mí entender la posición de ese mecanismo. Permítame, yo mejoro un poco más el dibujo para que la explicación que voy a dar ahorita me quede mejor, muchísimo mejor así. Listo. Algo importante, muchachos. El origen de ese sistema de coordenadas XY siempre va a ser en la junta que conecta la manivela a tierra, o sea, en este punto. Aquí va a arrancar ese sistema de coordenadas. Y el X siempre me va a trazar a mí una línea recta entre la junta de tierra de la manivela y la junta de tierra del eslabón de salida. Mírelo aquí. Siempre va a ser una línea recta. Eso me facilita el análisis de manera significativa y ya lo vamos a ver. Listo. Observemos que yo podría hacer una similitud entre este mecanismo 4 barras y lo que hemos venido hablando de posición absoluta y posición relativa. Este punto podría ser el Sol, este punto A, este punto de aquí podría ser la Tierra, que yo lo llamé punto A, y este punto que estoy observando aquí, que lo voy a llamar B, podría ser la Luna. Listo. Miren que a este punto, para el eslabón A, que sería la manivela, yo sé su longitud. Lo voy a llamar en este caso A, siendo la longitud del mecanismo. Para este eslabón acoplador, yo también sé su longitud. Nosotros aplicamos un proceso de síntesis dimensional para poder encontrar su longitud, que lo voy a llamar B. Y para este eslabón balancín, de igual forma, apliqué un proceso de síntesis dimensional para poder calcular su distancia. Miren que la Tierra, que sería el eslabón de línea punteada, también va a tener una longitud que lo va a llamar D. Entonces va a tener A, B, C y D. Va a ser la longitud de los eslabones. Longitud de los eslabones. Bien. Entonces, algo importante.
si nosotros estamos hablando de un mecanismo cadena cinemática tipo 1 o cadena cinemática tipo 2, nosotros siempre vamos a saber cuál es la posición de la manivela. O sea que yo siempre voy a poder conocer este valor de este ángulo que lo voy a llamar θ2. Imaginémonos que estamos analizando un mecanismo 4 barras en el que yo tengo conectado un motor de combustión interna y eso va a girar 360 grados. Va a ir desde 0 hasta 360. Entonces miren que en ese amplio rango de posiciones angulares va a existir un valor de θ2 que yo lo puedo escoger, el que me va a permitir determinar la posición de los demás eslabones. Entonces yo voy a decir, venga, si la manivela tiene 10 centímetros de longitud y está a 30 grados, ¿en dónde se encuentra el acoplador y en dónde se encuentra el balancín? Entonces, para poder definir eso, se hace necesario conocer el ángulo que determina la posición del acoplador y se hace necesario conocer el ángulo que determina la posición del balancín. Esos ángulos, los vamos a ver ahorita, se miden con respecto a unos sistemas de coordenadas que van a ser un sistema de coordenada local para el acoplador y un sistema de coordenadas global para el balancín. ¿Listo? Entonces, si yo continúo, yo puedo mirar que este eslabón lo puedo representar como si fuera un vector R1. Este eslabón de aquí, que sería el acoplador, lo puedo representar como si fuera un eslabón R2. Y este eslabón de salida, que sería el balancín, lo puedo representar como si fuera, perdón, aquí estoy confundiendo, este sería R2, este sería R2, este sería R3, este sería R4, y esta longitud sería el vector tierra, que lo va a llamar R1. ¿Listo? Bien. Entonces acá nosotros tenemos que la representación vectorial del mecanismo de 4 barras hace que la suma de los vectores alrededor de él sea 0. Entonces voy a colocar aquí la representación vectorial. La representación vectorial de 4 barras hace que la suma de los vectores sea igual a 0. De pronto, para los que ya han visto circuitos, yo creo que en circuitos, o lo van a ver más adelante, le hablan uno de las leyes de Kirchhoff. En las leyes de Kirchhoff uno tiene cosas de malla, en donde usted hace unos recorridos de circuitos para poder saber cómo son los voltajes o las corrientes dentro del circuito. Es algo muy semejante a esto, es algo muy parecido a esto, ¿listo? Algo importante también acá es lo siguiente, y lo voy a mencionar acá, las longitudes de los eslabones, y lo voy a poner entre paréntesis A, B, C y D, ya son conocidas. A este punto esas longitudes yo ya la determiné. ¿Listo? El valor de θ2, define por completo la posición de todo el mecanismo 4 barras. Por completo. O sea, si yo estoy hablando θ2 es igual a 90 grados, pues eso me determina a mí una posición del mecanismo, una posición del acoplador, una posición del balancín. Si yo digo, venga, θ2 igual a 180, la posición del eslabón acoplador y el balancín es otra completamente diferente a la de la posición anterior. ¿Listo? Y aquí me va a interesar, en este análisis de posición, poder calcular los siguientes ángulos. Para mí va a ser de mi interés poder calcular este ángulo, que lo voy a llamar θ1, observen, perdón, θ3, observen cómo lo referencio, este es θ3. Miren que θ3 se referencia con respecto a un sistema de coordenadas local, pero que es paralelo al sistema de coordenadas global. Entonces yo voy a decir aquí que el sistema de coordenadas X', Y' es paralelo al sistema de coordenadas X, Y. Listo, entonces aquí voy a calcular θ3 y miren que como el balancín, que es este vector R4, su origen lo tiene en un punto que está sobre el sistema de coordenadas global, o sea, sobre el X global, entonces para mí el θ3, perdón, el θ4 va a ser este, θ4. Entonces voy a recalcar aquí el objetivo del análisis de posición, el objetivo del análisis de posición
es poder determinar los valores de teta 3 y teta 4 para un determinado valor de teta 2. Listo. Ese es nuestro objetivo. Yo poder decir, mi mecanismo giró 37 grados. Entonces, el acoplador se encuentra en este ángulo teta y el balancín se encuentra en este ángulo teta. Eso es lo que yo necesito poder hacer para determinar esto que yo estoy pidiendo encontrar. Entonces, para poder hacer ese análisis, yo necesito hacer este recorrido de estos mecanismos. Necesito sumar el eslabón R2 o el vector R2. Necesito sumar el vector R3, sumar el vector R4, sumar el vector R1. Y observamos que como esto es una configuración cerrada, observen que es algo cerrado, yo no tengo nada abierto, yo sé que la suma de esos vectores tiene que ser igual a 0. Entonces, para ese gráfico, para esa figura que estoy mostrando, voy a escribir algo que se va a llamar ecuación de lazo vectorial. Entonces aquí nosotros necesitamos acordarnos de algo que vimos por allá en el colegio o quizás en el primer semestre en la escuela y es suma de vectores. La suma de vectores se realiza cola con cabeza, suma. Si yo tengo cola con cola o cabeza con cabeza, va a restar. Entonces yo digo cola, cabeza, cabeza. Si yo voy de A, del origen al punto A y del punto A al punto B, tengo cola, cabeza, cabeza. Entonces voy a tener R2 más R3. O también podría ser el vector que los bisecta, ¿no, profe? Sí, yo podría pensar en este vector, en esta longitud. Pero eso sería una posición absoluta del punto B con respecto a A, con respecto al origen. Lo podría ver de esa forma. Pero entonces eso me pone a mí en una situación en la cual yo debería de calcular este ángulo. Y para mí es más complejo calcular ese ángulo. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo uso de este que ya conozco. ¿Te queda claro, Andrés? Ok, profe. Sí, entiendo. Perfecto. Entonces permíteme, yo regreso acá, borro la imagen para que no me quede feo el dibujito. Listo. Entonces yo tengo R2 más R3. Ahorita, si yo voy de este punto hacia acá y continúo la suma, pues tengo que la cola de R2 se encuentra con la cola de R1. Entonces va a ser menos R1. Va a ser menos R1. Y si cierro el lazo en este punto, entonces voy a tener que la cabeza de R3 se encuentra con la cabeza de R4. Entonces sería menos R4 igual a 0. Listo. ¿Claros con esta ecuación, muchachos? Bien. Sí, profe. Algo que para mí es supremamente importante y que creo que quizás es lo más importante de esto, porque vamos a observar que esa ecuación de lazo vectorial, nosotros vamos a llegar a unas ecuaciones finales que me van a decir, venga, teta 3 calcúlelo de esta forma y teta 4 calcúlelo de esa forma. Y después de que nosotros tenemos ecuaciones, ustedes ya saben qué podemos hacer, podemos programar. Y después de que programemos, el asunto se solucionó. Pero quizás lo más importante y lo que yo más necesito que a ustedes les quede claro y que lo entiendan bien es la forma en que yo referencio mis mecanismos. Mire cómo ubico teta 2, miren cómo ubico teta 3 y miren cómo ubico teta 4. Eso es lo que yo más necesito que ustedes entiendan. ¿Cómo calculo teta 3? ¿Cómo calculo teta 4? Eso es una ecuación. Las ecuaciones están en el libro. Lo otro que me interesa, pues programemos la ecuación, no nos pongamos a meter los dedos a la calculadora porque ahí podemos aumentar el margen de error. Pero tener claro cómo ubico yo, cómo posiciono yo el 4 barras, es como lo más importante de esta parte. ¿Listo? Entonces, avanzando con esto, yo voy a hacer algo que voy a decir, representación. Esto es representación en notación de números complejos para representación en número complejo para los vectores. Número complejo para un vector.
Entonces yo sé que ese vector R2 de manera compleja lo puedo representar como la magnitud de su longitud, que dijimos que el vector R2 tiene una magnitud que es A, una longitud que es A, por exponencial E a la I de su ángulo θ2. Listo. Entonces, utilizando esta representación, la voy a colocar en la ecuación 1 y lo voy a hacer para todos los vectores. Entonces yo voy a decir, para el vector R2, pues yo ya sé que es A, E, I, θ2. Para el vector R3 va a ser más B, E, I por el ángulo θ3, que sería este que tengo aquí arriba señalado en naranja, menos el vector R1, que sería el vector de tierra, que va a ser D, E, I, θ1, y luego viene menos, que sería el vector R4, que sería C, yo lo pulo aquí bien, de pronto para que no se vayan a confundir con una E, con una C, perdón. Va a ser A, B, D, C, E, I, θ4 igual a 0. Listo. Algo importante, y vuelvo y lo repito, acordémonos que les había dicho a ustedes que establezco el sistema de coordenadas global en la junta que conecta la manivela a tierra. Y el X va a ser una línea recta que va a conectar la junta que conecta la manivela a tierra con la junta que conecta el balancín a tierra. Hacerlo de esa forma me trae una gran ventaja y es ¿cuál? ¿Cuánto vale θ1, muchachos? ¿Cuánto valdría este θ1? ¿90? No. ¿Cuánto ¿O vale 0? θ1? No, 0. Cero. Totalmente de acuerdo. Entonces, de esa forma yo tengo que θ1 es igual a 0. Entonces, eso me facilita mucho el problema porque de 3 posibles variables que necesito encontrar, me lo reducí a 2. 2 variables, que son ¿quiénes? θ3 y θ4. Profe, y θ2, hermano, θ2 es un dato del problema. θ2 es un valor conocido. Dígame el eslabón de entrada en qué posición lo quiere usted para yo poder determinar los demás. Listo, es un valor conocido. Entonces, yo aquí tengo lo siguiente. Esta ecuación tiene dos incógnitas que sería θ3 y θ4. Necesito determinar esos valores de θ3 y θ4, ¿cierto? Pero al tener una ecuación con dos incógnitas, pues yo no puedo tener una respuesta única. Entonces necesito buscarme otra ecuación más para poder tener dos ecuaciones con dos incógnitas que me permita a mí poder solucionar este problema. Entonces para eso vamos a utilizar algo que se llama Euler. Euler me dice a mí que si yo tengo una función exponencial de la forma e a la i θ, espérame, yo lo pongo aquí mejor, que si yo tengo e más o menos i θ, entonces yo lo puedo escribir como coseno de θ más o menos i seno de θ. Entonces si yo utilizo Euler en la ecuación 2, lo voy a poner aquí 2, voy a decir usando Euler en 2, usando Euler en 2. Entonces yo puedo escribirlo de la siguiente forma. Esto va a ser A, que me multiplica ¿quién? E a la i θ2. Entonces esto va a ser coseno de θ2 más i seno de θ2. Luego voy con el vector R3, que va a ser más B coseno de θ3 más i seno de θ3. Luego voy con el vector tierra. Pero entonces miren lo siguiente, muchachos. E a la i θ1 con θ igual 1 igual a 0, me queda e a la 0. Y e a la 0 es 1. Entonces me va a quedar menos d, que es la longitud del eslabón. Y luego viene el balancín, que sería menos c, que me multiplicaba coseno de θ4 más i seno de θ4. Y esto igual a 0. Si yo me pregunto a este punto qué conozco y qué no conozco, entonces yo voy a decir, A es conocido, es la longitud de la manivela, θ2 es conocido, necesito saber en qué posición de la manivela quiere que yo haga el análisis de posición. B es conocido, es la longitud del acoplador, lo calculé a través de síntesis dimensional, pero observen que θ3 no es conocido,
T es la longitud de la Tierra, es conocido. C es la longitud del balancín, es conocido. Y teta 4 es lo que yo quiero determinar. Listo. De una manera, podríamos pensar que seguimos teniendo una ecuación con dos incógnitas. Pero entonces lo que podemos hacer en este caso es decir, venga, y si yo llego y parto, si yo llego a esta ecuación y la separo en una parte real y luego en una parte imaginaria, ¿qué voy a obtener? Entonces la parte real, yo voy a decir, bueno, la parte real va a ser todo lo que va a resaltar en amarillo. Esto me produce una parte real, esto me produce una parte real, esto es real y esto es real. ¿Qué es lo imaginario? Ah, pues lo voy a poner aquí en color rosado. Mire, esto me genera parte imaginaria, esto es parte imaginaria y esto es parte imaginaria. Entonces voy a coger esa ecuación y la voy a partir en esas dos. La parte real me va a quedar a coseno de teta 2 más, pero yo lo pulo aquí mejor, a coseno de teta 2 más b coseno de teta 3 menos d menos c coseno de teta 4. Y esto igual a 0. Si hago lo mismo con la parte imaginaria, parte imaginaria. Entonces me va a quedar y factor d, factorizo y factor d a seno de teta 2 más b seno de teta 3 menos c seno de teta 4 y esto igual a 0. Miren que estas dos ecuaciones las voy a colocar aquí en otro color diferente, pongámoslo en como en este color. Miren que estas dos ecuaciones me están produciendo a mí un sistema, me generan un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y esas incógnitas, ¿quiénes son? Teta 3 y teta 4. Listo. Ahora, resolver ese sistema de ecuaciones me va a entregar a mí una formulación matemática para poder calcular teta 3 y me va a entregar una formulación matemática para poder calcular teta 4. Listo. Permítanme, yo no me voy a poner a hacer realmente no me voy a poner a hacer la trigonometría de cómo solucionar esto porque es bastante extenso. Voy a preferir más bien colocar la ecuación que se obtiene. Entonces, permítanme, yo lo copio aquí directamente del libro y lo pegamos allá para poder mirar la ecuación que se obtiene. La ecuación es... Listo. Es esta primera. Y esto me pone a mí a calcular unos coeficientes que también los voy a copiar y los voy a pegar, que son estos. Este de acá. Estos dos de acá. Y me pone a calcular A, B, C y D, que son estos de aquí. Bien. Muchachos, realmente cómo pasar de ese sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas y llegar a las ecuaciones que estamos viendo ahí, yo personalmente no sé cómo se hace, ¿sí?
Si tuviera el interés de querer saber cómo se hace, pues me pongo a estudiar y después de un tiempo, pues me imagino que bastante, porque no debe ser fácil, habría que recordar muchas cosas de trigonometría, de ecuación de funciones trigonométricas, de identidades trigonométricas, de factorización. Podría llegar a esas ecuaciones que aparecen ahí, pero pues no estoy interesado, mi interés como ingeniero no es esa minuta matemática, ese detalle matemático, no, mi interés como ingeniero es saber o entender muy bien qué significan esas dos ecuaciones y luego que entienda qué significan programarlas. Eso es lo que a mí me interesa como ingeniero. Entonces, dándole ese significado, dándole ese significado físico a esas ecuaciones, miren que me están diciendo lo siguiente. Este ángulo teta 3, que es el ángulo del acoplador, digo, teta 3, 1, 2 va a ser igual a 2 veces arcotangente de ¿quién? Miren que esto nosotros lo venimos viendo desde por allá del colegio. Hay una expresión de esa forma para calcular las raíces de un polinomio de grado 2, ¿sí? Pero aquí lo estamos utilizando como el argumento de una función trigonométrica. Y va a ser 2 veces arcotangente de menos e más o menos raíz de e al cuadrado menos 4df sobre 2d. Entonces uno se pregunta, venga, ¿y quién es e, d y f? Entonces yo voy y miro y observo que e, d y f los calculo con estas expresiones de acá. Ah, listo, perfecto. Entonces, si quiero calcular teta 3, necesito primero calcular D, E y F. ¿Cómo calculo D, E y F? Pues necesito tener en cuenta la posición de la manivela, por eso me están pidiendo este teta 2, pero además de eso se hace necesario poder calcular un K1, un K4 y un K5. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo calculo K1, K4 y K5? Entonces aquí tengo K1, aquí tengo K4, y aquí tengo K5. Entonces miren que realmente el cálculo de esas variables D, E y F van a depender de quién, de teta 2 y de la longitud de los eslabones. Si yo conozco la longitud de los eslabones, calculo K1, K4 y K5. Conocidos esos K y conocido el teta, pues puedo calcular D, E y F. ¿Qué es lo interesante de este asunto? Esto de acá. ¿Por qué es interesante? Porque eso me puede dar positivo. Entonces quiere decir que e al cuadrado es mayor que 4df. Me puede dar igual a 0. Eso quiere decir que e al cuadrado es igual a 4df. O me puede dar un caso que es pues, bastante raro, y es de que e al cuadrado sea menor que 4df. O sea, el que sea menor implica que esa operación que señalé en amarillo me va a dar negativo. Y la raíz de un número negativo me da un número imaginario, ¿cierto? Entonces son una serie de escenarios que pueden suceder. Vamos a mirar algo bien interesante acá. Entonces yo voy a decir que estas dos ecuaciones, permítame, yo lo pongo acá. Entonces yo voy a decir que estas dos ecuaciones pueden tener dos soluciones, pueden tener tres, realmente pueden tener tres posibles soluciones, tres posibles soluciones. Bien. La primera solución, es que cuando yo llegue y calcule estos valores, entonces voy a tener valores reales e iguales. Es una primera opción. Listo. La segunda opción, yo voy a tener valores reales y desiguales. Entendamos algo. El hecho de existir este más menos me va a implicar que yo voy a necesitar calcular primero un teta 3,1 usando el más, y luego va a necesitar calcular un teta 3,2 usando el menos, ¿sí? Entonces teta 3,1 va a ser igual a 2 arcotangente menos e más la raíz de lo que está aquí adentro dividido sobre 2d. Yo obtengo un valor de teta 3,1.
La siguiente opción es un teta 3,2 utilizando el menos. Entonces yo por eso digo que una primera solución puede ser dos valores reales iguales, que una segunda solución puede ser valores reales y desiguales, o sea que teta 3,1 es diferente de teta 3,2. Y en este caso, ¿cómo voy a entender esto? Lo voy a entender de la siguiente forma. Permítame, yo lo escribo acá. Voy a entender de que entonces existen dos valores de teta 3 o teta 4, dependiendo del que esté calculando, que corresponden a cualquier valor de teta 2. Esos dos valores que yo estoy hablando, que existe un valor de teta 3,1, teta 4,1 y que existe un valor de teta 3,2 y teta 4,2, esto me define lo que se llama configuración, lo voy a poner aquí con mayúscula, configuración cruzada y configuración abierta. Ya voy a entrar a profundizar esa parte, te explico lo que es configuración cruzada y configuración abierta y creo que podríamos como, sí, creo que con eso podríamos como ir finalizando el día de hoy y dejar la parte de análisis de velocidad y aceleración para la próxima sección de clase que tengamos. La tercera opción que vamos a poder encontrar, la tercera opción, es que nos den valores complejos y conjugados, complejos y conjugados. Si esa es la respuesta que yo estoy encontrando para las posiciones de la manivela y el acoplado de la manivela y las longitudes de los eslabones que estoy considerando, entonces eso físicamente va a implicar lo siguiente, voy a decir las longitudes de los eslabones, las longitudes de los eslabones, las longitudes de los eslabones elegidos no son capaces de conectarse con el valor elegido del ángulo de entrada teta 2. Entonces yo llego y digo, con los valores que yo escogí o que yo determiné de la manivela, del acoplador, del balancín y de la tierra, más el ángulo teta 2 de la manivela, cuando yo los intente conectar, no voy a poder hacerlo. Cuando yo intente pasar una junta revoluta para conectar quizás la manivela con el acoplador o el acoplador con el balancín, no voy a poder conectarlos. Entonces usted dice, profe, pero entonces yo puedo hacerlo a la fuerza. Lógico. O sea, la fuerza lo va a conectar a la fuerza. Seguro que los va a conectar. Pero mi pregunta es, ¿y su mecanismo se va a mover? No, porque acordémonos que en el momento en que yo aplique fuerza sobre un eslabón, lo que estoy generando es buscar, o lo que estoy buscando producir, es que es una estructura precargada, ¿listo? Que es el caso en el cual yo voy a obtener un grado de libertad igual a -1. Bien, vamos bien hasta acá, muchachos. Vamos entendiendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieren que de pronto explique nuevamente? Los escucho. ¿Vamos bien? Profe, ¿y solo lo vamos a hacer con cerrados o también abiertos? No, fíjense una cuestión. Acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de mecanismos, tenemos dos posibles opciones. Tenemos mecanismos abiertos o mecanismos cerrados. ¿Se acuerda del mecanismo abierto? Era el brazo ese robótico FANUC, en el cual yo tengo como una garra. ¿Se acuerda de ese? Garra. Sí, 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 Entonces el Fanuc, sí, sí, sí. yo se lo busco acá. Lo había llevado como el del T-Rex que vimos ayer, ¿no, profe? También ese es abierto. Véalo acá. Aquí lo estamos Mm, observando. Listo. Es un sí, un brazo. mecanismo abierto. Es un brazo. Cuando hablamos de mecanismos abiertos, para cada grado de libertad requiere un motor. Usted lo está viendo aquí en color rojo. El estudio de nosotros siempre está centrado en determinar mecanismos cerrados. Entonces yo voy a estar hablando de configuración cerrada, configuración en lazo vectorial cerrada, que es esta que estoy analizando aquí. Ahora, esa configuración en lazo vectorial cerrado me puede producir a mí dos configuraciones de posición, que quizás ahí es donde va tu pregunta, Andrés, que me va a producir a mí dos configuraciones de posición, una configuración cruzada y una configuración abierta, listo.
te respondí, Andrés. Ok, sí, señor profe. Sí. Ahorita vamos a entrar a entender un poco más esa parte de qué quiere decir configuración cruzada y configuración abierta. Para eso, permítame, yo utilizo un gráfico que hay acá que me gusta, pues aprovechando que estoy al frente del computador, es mucho más fácil para mí copiarlo y pegarlo que ponerme a dibujarlo, ¿listo? Entonces, venga, miremos lo que es configuración cruzada y configuración abierta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero yo lo busco aquí, figura 4.5, 4.10, 4.9, 4.8, 7, 6. Véalo acá, listo. Permítame, yo utilizo este gráfico. Bien, muchachos. Entonces, usando ese gráfico, observemos. Primero, establezco un sistema de coordenadas global con origen en la junta que conecta la manivela con tierra. Y el X es la línea que sale desde la junta que conecta la manivela a tierra y pasa por la junta que conecta el balancín a tierra. Listo, establecí mi sistema de coordenadas. Aquí tengo la manivela, aquí tengo el acoplador y aquí tengo el balancín. Me están diciendo que para ese problema que estoy viendo acá, la manivela tiene longitud A, el acoplador tiene longitud B, el balancín tiene longitud C y la tierra tiene longitud D. Y que además de eso, la manivela se encuentra a un ángulo θ2. ¿Listo? Entonces yo llego, cojo el valor de A, B, C y D, cojo el θ2, vengo a mis ecuaciones, estas ecuaciones que estoy observando aquí, calculo K1, K4, K5, calculo D, E y F, vengo y lo pongo aquí y voy a obtener un θ31, un θ32. Después vengo, calculo calculo A, B y C, A, B y C con estas ecuaciones de acá. Voy a escribir aquí con estas ecuaciones de acá. Para calcular A, B y C necesito conocer θ2 que es conocido y necesito calcular K1, K2 y K3. Entonces, K1 ya lo calculé del caso anterior, tengo la ecuación para calcular K2 y tengo la ecuación para calcular K3. Entonces, conocidos esos Ks y conocido el θ2, puedo calcular A, B y C, y con A, B y C vengo y lo pongo en este punto y voy a obtener un θ41, voy a obtener un θ42, y aquí voy a obtener un θ31 y aquí voy a obtener un θ32. Si todo salió bien, entonces yo voy a decir que mi solución es de este tipo. Mi solución es de este tipo. Tengo valores reales y diferentes para θ3 y θ4. Entonces, si es de ese tipo, eso me dice que mi mecanismo para una posición de entrada de la manivela va a tener dos posibles posiciones de configuración. Miren, la primera configuración es esta, y lo voy a pintar con una línea punteada, y pintémoslo con línea punteada naranja. La primera posición sería esta, miren. Viene un θ3, entonces sería esta. Y viene un θ4 que lo calculé, que sería esta. Esa configuración la voy a llamar configuración abierta. ¿Y por qué es una configuración abierta? Porque observen que ningún eslabón se cruza con otro eslabón. El eslabón A no se cruza con B, B no se cruza con C y la tierra no se cruza con ninguno de ellos. Entonces ahí yo estoy diciendo que para esos valores de θ3 y de θ4 voy a obtener una configuración abierta. Como también sé que para una posición de θ2, para la misma posición de θ2, puedo tener otros valores de θ3 y de θ4, esos me van a producir una configuración cruzada. Observémoslo aquí. Esa configuración cruzada la voy a colocar acá. Tengo nuevamente la manivela en su posición original. Miren que aquí estoy midiendo un ángulo θ3, que es todo. Borro esto.
Estoy midiendo ese ángulo teta 3' que me ubica el acoplador en esta forma. Y después estoy midiendo un ángulo teta 4', véalo aquí, que me va a ubicar el balancín de esta forma. Entonces, ¿por qué lo llamo configuración cruzada? Porque es que miren que en esa configuración que pinté en color morado, el acoplador está cruzando o está cortando la tierra. Observémoslo aquí. Está cruzando la tierra. Entonces, siempre va a ser bastante importante, uno, tener las ecuaciones programadas y verificadas para tener plena seguridad que los valores de teta 3 y teta 4 están correctos. Y luego llegar y decir, venga, para teta 2, para teta 3,1, para teta 4,1 y los valores de A, B, C y D, graficarlo. Graficar. ¿Para qué graficarlo? Pues para tener una idea qué configuración me está dando. Ah, me dio configuración cruzada, listo. Entonces yo ya sé que teta 2 con teta 3,2, teta 4,2 me va a dar la configuración abierta. Y ya en función del requerimiento, en la aplicación que esté trabajando o el día del parcial, pues a ver con cuál debo de calcular. Yo le voy a decir a usted, venga, de aquí en adelante haga el análisis de velocidad, haga el análisis de posición, perdón, haga el análisis de velocidad con configuración cruzada. Ah, entonces al graficar la configuración cruzada me dio esto. Me dio con teta 3 y teta 4,1. Entonces yo sé que ahí en adelante solo voy a utilizar teta 3 y teta 4,1. Ah, no, es que el profesor me pidió configuración abierta. Ah, y en el momento en que yo grafiqué me di cuenta que la configuración abierta se lograba con teta 3,2 y teta 4,2. Entonces de ahí en adelante en el análisis solo voy a utilizar teta 3,2 y teta 4,2. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, con los tetas sí, profe. ¿Tenemos alguna duda? Los compañeros que están presentes acá al día, en este momento, tienen alguna pregunta, algo que no hayan entendido. Con el mayor de los gustos yo vuelvo y les explico, muchachos. Lo importante es que quedemos con esto claro. Camilo, ¿está claro para vos? Sí, sí, profe. Por el momento Jefferson, lo debe tener. Listo, Jefferson lo debe tener más que claro. Sí, señor. Juan Guillermo, ¿está claro? Sí, profe, esa parte sí. Bien, Julián, Karen y Nicolás, ¿estamos claros con esto? Sí, profe. Sí, profe. Listo, perfecto. Bien, avancemos un pedacito pequeñito en una cuestión, Miren que cuando yo ya calculo teta 3,1 y teta 4,1 con estas dos ecuaciones, miren que esta ecuación que yo llamé 1 ya queda totalmente definida, ¿sí o no? Ya. Cuando yo ya sé cuánto vale teta 3,1 y teta 4,1, 1 ya queda definido. O en otras palabras, veámoslo así. Esta queda definida ya. ¿Qué quiero decir con que queda definido? No importa el valor que yo escoja de teta 2, yo voy a poder calcular teta 3 y teta 4. Y al quedar esa función definida, entonces quiere decir que la función de desplazamiento para cualquier ángulo de la manivela es determinada. Es determinada. Y si la función de desplazamiento yo ya la tengo determinada, entonces yo la puedo derivar con respecto al tiempo para obtener la velocidad. Vamos a ver entonces en la clase del día martes que yo voy a arrancar de esta ecuación. Y voy a decir, derivando esa ecuación con respecto al tiempo. Ah, ¿cuál es la variable que cambia con respecto al tiempo en la ecuación 2, muchachos? A, B, C y D cambian con respecto al tiempo. La longitud de los eslabones cambian con respecto al tiempo. No. Nada, ¿sí No. o no? Los que van a cambiar con respecto al tiempo Teta. va a ser teta 2, teta 3 y teta 4. Teta 1 va a seguir siendo 0. Y si yo derivo una posición angular con respecto al tiempo que obtengo, ¿velocidad lineal o velocidad angular?
No me digan que ahí los corché. Velocidad lineal. Lineal, sí. No, Juan, ¿cómo les ocurre? ¿Cómo así Sí, que si yo estoy en respecto al movimiento tiempo. de rotación, Juan? ¿Cómo así Ah, que no, si yo no, estoy ¿Serio? en movimiento angular, sí. Sí, porque rotación. angular? Totalmente de acuerdo, una velocidad angular, radianes sobre segundo o revoluciones por minuto. Yo no puedo obtener una velocidad lineal. Ahora, esto es importante entenderlo desde la siguiente perspectiva. Estamos analizando un mecanismo, 4 barras conjuntas revolutas. Solo hay movimientos de rotación. Pero cuando procedamos a analizar el otro mecanismo que es de nuestro interés, el manivela corredera, la corredera está en traslación. Si la corredera está en traslación, ¿tiene sentido hablar de velocidad angular para la corredera? No. No. Entonces vamos a mirar que en la corredera sí vamos a estar calculando una velocidad lineal. ¿Listo? Chachos, si no tenemos más preguntas, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos nuevamente la semana de arriba. Terminada la clase, bajo el video, lo voy a subir a mi canal de YouTube y se los voy a compartir para que ustedes tengan acceso a él. También voy a compartirles este OneNote que yo llamé MCAN 2023-1, para que puedan tener acceso a estos apuntes. Los apuntes como el martes tenemos clase presencial, pues lógicamente va a ser allá en el tablero, pero entonces yo lo que voy a intentar es irles completando aquí el libro con el análisis de aceleración, análisis de velocidad, análisis de aceleración, para que queden pues con todos los apuntes digitales y les quede claro. Listo. Chachos, ha sido un placer y buen descanso. Nos vemos ya pues, mañana de pronto en la universidad o si no con seguridad el martes en clase. Listo. Bueno, profe, hasta luego. Profe. Muchas Que estén muy gracias. bien, muchachos. Vale, profe, muchas Con gusto. gracias. Gracias, profe. Con gusto. Profe, una pregunta rápida. Y dígame. Usted mañana se va a encontrar en la universidad, ¿cierto? Sí, Julián, en la tarde. ¿A qué horas estará disponible usted, digamos, para mostrarle el autómata ese de papel? Mano, después de la 1 de la tarde estoy en la casa. En vez de que en la casa, en la universidad. Ah, listo, listo, profe. Hágale, hermano. Allá lo espero entonces. Vale, listo, gracias. Bueno, Julián, que estés muy bien. Hasta luego.